Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün protagonizan un escándalo explosivo en pleno set de grabación. ¿Alguna vez viste a tus actores favoritos perder el control frente a las cámaras? Comenta abajo si crees que el profesionalismo debe imponerse siempre. Lo que comenzó como una colaboración soñada entre dos de las estrellas más queridas del mundo del entretenimiento turco, se ha transformado en un campo de tensiones, miradas frías y, finalmente, gritos que retumbaron en todo el set. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, conocidos por su química indiscutible en pantalla, vivieron una de las escenas más reales y menos actuadas de su carrera. Una discusión pública que nadie esperaba. Según testigos del equipo técnico, todo comenzó durante una escena intensa que requería una gran carga emocional. Engin, visiblemente molesto por los constantes cortes de Tuba, soltó el guión de golpe y exclamó: «Si no vas a respetar los tiempos de escena, no tiene sentido seguir fingiendo que esto funciona». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Pero Tuba no se quedó callada. «No me hables de respeto cuando llevas días sin mirarme a los ojos ni una sola vez fuera de cámara», respondió ella con la voz firme y el rostro encendido. La tensión escaló rápidamente, mientras los productores intentaban mediar para evitar que la situación se saliera completamente de control. El director del proyecto, en un intento de retomar el control, decidió suspender la grabación por el resto del día. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores tras filtrarse un breve video del enfrentamiento. En el clip, se ve a Engin abandonando el set abruptamente, mientras Tuba lanza una mirada cargada de tristeza. ¿Crees que una discusión así puede arruinar una carrera? Comenta tu opinión y dinos de qué lado estás. Un miembro cercano al equipo reveló que los problemas entre ambos ya venían de semanas atrás. Al parecer, Tuba se habría molestado por ciertos cambios en el guión que favorecían más el personaje de Engin. Siempre ha sido competitivo, pero esta vez fue más allá de lo profesional, habría comentado ella en una conversación privada. Engin, por su parte, fue visto más tarde saliendo solo de un restaurante cercano. Cuando un periodista le preguntó por lo sucedido, su única respuesta fue: «No voy a disculparme por defender lo que considero justo». La actuación es compromiso mutuo, no una batalla de egos. Palabras que, lejos de calmar la situación, alimentaron la polémica. La tensión no terminó allí. Al día siguiente, mientras los fanáticos aún debatían en redes bajo hashtags como #Team Engin y #Justicia para Tuba, un nuevo giro incendió aún más el ambiente. Se filtró un audio de una conversación detrás de cámaras donde Tuba decía con voz quebrada: «Yo aposté todo por esta serie, incluso acepté condiciones que nunca hubiera imaginado, y ahora me hacen sentir invisible». La frase se viralizó en cuestión de minutos, generando una ola de apoyo hacia ella, pero también dividió opiniones. Mientras tanto, en una entrevista breve concedida al salir del canal de producción, Engin, con rostro serio, lanzó otra declaración contundente: «No estoy aquí para contentar a nadie fuera del personaje. Si mi entrega molesta, tal vez el problema no soy yo». Esta frase fue interpretada por muchos como una indirecta a Tuba, y las teorías no tardaron en explotar en programas de espectáculos, alimentando aún más la atención pública. Los productores, desesperados por salvar la imagen del proyecto, organizaron una reunión privada entre ambos actores. Según fuentes internas, el encuentro fue frío pero necesario. «No somos enemigos, pero tampoco amigos», habría dicho Engin durante esa reunión, según una persona presente. Tuba, por su parte,
mantuvo la calma, limitándose a decir, solo quiero terminar esto con dignidad. Sin embargo, el ambiente en el set no volvió a ser el mismo. Se comenzaron a grabar escenas por separado, evitando que ambos coincidieran más de lo indispensable. Incluso hubo rumores de que se estaban considerando cambios en el guión para reducir las interacciones entre sus personajes. Una medida drástica que demuestra lo delicado de la situación. Lo más impactante llegó cuando el canal oficial de la serie publicó un avance del siguiente capítulo, en el que ambos actores comparten una escena dramática de reconciliación. Pero ahora, sabiendo lo que ocurre detrás de cámaras, muchos fanáticos se preguntan si esa emoción que se ve en pantalla es real o simplemente una actuación magistral nacida del dolor. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto ya no es solo una serie, es una batalla de emociones reales, escribió una seguidora en Twitter. Otro comentó, me parte el alma ver a Tuba así, pero también entiendo a Enjin. Ambos están rotos. La discusión sigue creciendo en todas las plataformas digitales, convirtiendo este drama en uno de los más comentados del año. Y justo cuando parecía que no podía haber más sorpresas, esta mañana, Tuba compartió una historia en Instagram con una frase que desató especulaciones aún más profundas. A veces, los silencios dicen más que 1000 palabras. Aunque no mencionó nombres ni dio contexto, los fans no tardaron en interpretar el mensaje como una clara alusión a lo ocurrido. Mientras tanto, Enjin también rompió el silencio en redes, pero de una manera completamente diferente, publicó una imagen en blanco y negro de un escenario vacío con el texto, "El arte duele". Sin más explicaciones, la imagen se llenó de comentarios, algunos defendiendo su postura, otros pidiendo que se disculpe públicamente con Tuba. La prensa, por su parte, ya ha comenzado a hablar de un posible colapso del proyecto. Aunque los productores aseguran que todo sigue en pie, la tensión acumulada y la falta de comunicación entre los protagonistas amenazan con afectar no solo el producto final, sino también la reputación de ambos artistas. ¿Podrá esta serie llegar a su final sin más explosiones públicas? ¿O estamos ante el principio del fin de una dupla que alguna vez fue símbolo de química y complicidad en la pantalla? Dinos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Tuba y Enjin podrán superar esta crisis profesional? ¿O sus diferencias son ya irreconciliables? Si quieres saber si Enjin y Tuba lograrán superar esta crisis o si este escándalo marcará el final de su colaboración, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos leemos.